El 1 de mayo de 2015 la Ciudad de México no despertó con el brillo vibrante de la primavera, sino ahogada bajo un manto de smog grisáceo y un cielo opresivo que parecía presagiar el final de una era. En el interior de una gélida, aséptica y silenciosa habitación de hospital el tiempo se había detenido por completo. Lejos, muy lejos quedaban las ovaciones ensordecedoras, las filas kilométricas en los cines de los barrios populares, y las risas descontroladas de millones de mexicanos que alguna vez encontraron consuelo en su figura. Aquí en este cuarto iluminado apenas por la luz mortecina de un fluorescente parpadeante, solo reinaba el tic-tac implacable de los monitores cardíacos y el olor penetrante a medicinas y a final inminente. En esa cama de hospital devorada lenta y dolorosamente por un agresivo cáncer de estómago, agonizaba la mujer que había hecho reír a todo un país. María Elena Velasco, despojada de sus trenzas coloridas, de su rebozo ajado y de esa sonrisa ingenua que la convirtió en una leyenda, libraba su última batalla en la más absoluta y perturbadora soledad. Mientras su cuerpo se marchitaba bajo el peso de la enfermedad en los cafés de la élite intelectual y en los despachos de los críticos de arte, su nombre seguía siendo escupido con desdén. La mujer que estaba a punto de exhalar su último aliento moría sabiendo que una mitad del país la veneraba como a una santa popular, mientras la otra mitad, la que escribía los libros de historia y dictaba la moralidad, la condenaba al fuego eterno del desprecio. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre María Elena Velasco. La primera revelación te arrastrará directamente al tribunal de la Inquisición moderna, exponiendo la brutal condena de la élite intelectual y la acusación de haber lucrado con la humillación de su propio pueblo. Mientras las clases trabajadoras abarrotaban las taquillas para ver a la India María, los sociólogos, los activistas y la clase alta blanca de México afilaban sus guillotinas. Descubrirás cómo María Elena fue sentada en el banquillo de los acusados por la Academia, tildada de ser una traidora cultural, una oportunista despiadada que presuntamente construyó una fortuna de millones de dólares, reduciendo a la mujer indígena a una caricatura grotesca, ignorante, sucia y nante, deli for delive, ridícula. Analizaremos el profundo clasismo y racismo que impregnaba a sus detractores y cómo la élite no soportaba que una mujer vestida con ropas de manta expusiera las miserias de un país que ellos preferían ocultar detrás de comerciales de televisión perfectos. Era una explotadora del folclore o el chivo expiatorio de una sociedad profundamente hipócrita. El segundo secreto oscuro le dará la vuelta a todo lo que creía saber sobre ella, desnudando el magistral caballo de Troya psicológico que escondió a plena luz del día. Te revelaré cómo la supuesta estupidez de su personaje no era un error sino un arma de destrucción masiva finamente afilada. Mientras los críticos la llamaban bufona, María Elena utilizaba la comedia barata, los tropiezos y las cachetadas como una cortina de humo perfecta para infiltrar un veneno letal en la mente de las masas. Descubrirás que los verdaderos villanos, los verdaderos idiotas y los verdaderos parásitos en sus películas nunca fueron los indígenas, sino los policías corruptos, los burócratas ineptos, los sacerdotes avaros y los políticos bofos que sangraban al país. Exploraremos cómo esta mujer engañó a la censura nacional, diciendo a través de chistes vulgares verdades tan crudas y violentas que ningún periodista de la época se atrevía a imprimir sin arriesgar su vida. La tercera verdad te sumergirá en los pasillos más oscuros y peligrosos del poder en México, revelando la furia implacable del partido hegemónico el PRI y la operación de censura y asfixia que el gobierno desató en su contra. Cuando las más altas esferas políticas finalmente comprendieron que millones de mexicanos no se reían de la India María, sino que se reían con ella de las instituciones corruptas del Estado, el pánico se apoderó de los ministerios. Te detallaré cómo la maquinaria del gobierno intentó aplastarla en silencio. ¿Qué escenas fueron mutiladas en los cuartos de edición? Por órdenes directas de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién dio la orden de sabotear la distribución de sus películas más críticas? Nadie lo sabe con certeza, pero las sombras hablan de amenazas anónimas, boicots financieros y un cerco mediático, diseñado para destruir a la mujer que se atrevió a burlarse de un régimen autoritario que no toleraba ni una sola fisura en su autoridad. Y la cuarta, la revelación más desgarradora y asfixiante de todas, abrirá la herida final de su existencia cuestionando el inmenso precio personal y la condena histórica de convertirse en un mito que el propio país no sabe si amar u odiar.
Te enfrentaré a la soledad de sus últimos años, cuando la industria cinematográfica la fue relegando al olvido, y su salud comenzó a quebrarse. Analizaremos la impotencia de una artista brillante, una productora visionaria que tuvo que ver cómo su legado era destrozado en los debates modernos sobre la corrección política. Al final de su vida sintió que su lucha valió la pena, o el peso de ser eternamente incomprendida y juzgada por los intelectuales terminó por asfixiar su espíritu antes de que lo hiciera el cáncer. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Pero para entender cómo una sola mujer logró paralizar a la clase política con una simple sonrisa ingenua, para comprender por qué la élite la odiaba con una ferocidad tan desmedida, y por qué ella desarrolló una necesidad tan visceral de retratar la miseria y el abandono de los más desprotegidos. No podemos analizar únicamente a la María Elena, millonaria, a la directora de cine consagrada de los años 90. Tenemos que retroceder en el tiempo a una época donde los reflectores no existían, y el hambre era una realidad palpable. Tenemos que escarbar en el polvo de sus primeros años en Puebla, en los cimientos de su propia psique donde se forjó esa mirada aguda y esa comprensión brutal de la desigualdad social. Porque los grandes observadores de la tragedia humana no nacen en palacios de cristal. Son moldeados por la carencia, por la marginación y por las cicatrices invisibles de un país que siempre ha estado dividido en dos. Para entender la anatomía de una mujer capaz de diseccionar la hipocresía de toda una nación con una simple carcajada, para comprender la frialdad milimétrica con la que más tarde desafiaría a las élites y al mismísimo gobierno, es absolutamente obligatorio hacer un viaje en el tiempo. No podemos empezar a juzgar a la María Elena Velasco de los años 80 y 90, a la magnate del cine sentada en la silla de directora, contando fajos de billetes y rompiendo récords de taquilla. Tenemos que apartar la mirada de los reflectores del éxito abrumador y del folclore comercial. Tenemos que descender a las profundidades áridas de su historia, al momento exacto en el que el alma de esa niña se endureció por primera vez, forjando una psique que pasaría el resto de su vida, burlándose del sistema que alguna vez intentó aplastarla. 1940. Una niña invisible con el estómago encogido por la incertidumbre, tragando el polvo asfixiante de las calles marginadas de Puebla, en un país profundamente clasista que la miraba por encima del hombro. 1990. La estrella multimillonaria. La dueña absoluta de los cines populares de México. Una productora intocable capaz de hacer temblar a los burócratas de traje gris con una sola frase de su personaje. ¿Cómo se conectan estos dos puntos en el espacio y en el tiempo? ¿Qué clase de terror paralizante? ¿Qué instinto de supervivencia tan oscuro tiene que anidar en el pecho de un ser humano para que, teniendo todo en contra, decida tomar la burla social y convertirla en una máquina de hacer dinero y venganza? María Elena Velasco no nació envuelta en pañales de seda ni bajo el manto protector de las familias aristocráticas que dominaban el arte y la cultura en México. Nació en las trincheras de la clase trabajadora poblana. Hija de un mecánico ferroviario, Tomás Velasco, y de María Elena Fragoso, la joven creció en un ecosistema donde la supervivencia diaria era una guerra no declarada. Detente a analizar la gravedad psicológica de crecer en el México de los años 40 y 50, siendo pobre, mestiza y de provincia. En ese entonces, como ahora, la sociedad mexicana operaba bajo un sistema de castas silencioso y brutal. Si no eras blanco, si no tenías apellido europeo y si no tenías dinero, el sistema te condenaba automáticamente a la servidumbre, al silencio o a la burla. La herida primigenia, la fractura emocional que partió su vida en dos, no fue un asesino en la oscuridad, sino el asesino más metódico e implacable de todos: la orfandad y la pobreza extrema. La muerte prematura de su padre no solo les arrebató el amor, les arrebató el frágil sustento que los mantenía a flote. La familia, despojada de su escudo, fue arrojada a las fauces del monstruo de asfalto, la Ciudad de México. Imagina el terror psicológico de una niña y su familia, llegando a una capital inmensa, ruidosa y despiadada, con los bolsillos vacíos y el alma rota. En esa metrópoli caníbal, la orfandad no inspira compasión. Inspira depredación. En ese hacinamiento emocional y económico, la psicología de la joven María Elena comenzó a retorcerse, a observar y a moldearse de una forma que dictaría cada una de las decisiones de su vida adulta. El dolor físico del hambre y el dolor emocional de la marginación
Se tragan, se esconden y se entierran en lo más profundo del estómago. Porque mostrar una herida abierta en una ciudad que devora a los débiles es una invitación a ser aplastado. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa asfixia silenciosa, esa mirada despectiva que se clava en tu nuca. A lo mejor tú también has sentido la humillación de entrar a un lugar lujoso, una tienda o una oficina gubernamental, y notar cómo te escanean de arriba a abajo, juzgando el desgaste de tu ropa, tu tono de piel, tu origen o la falta de dinero. En tu cuenta bancaria, imagina el nudo en la garganta al darte cuenta de que sin importar cuán inteligente o trabajador seas para los de arriba, solo eres un número, un estorbo, o en el peor de los casos, un chiste. Piensa en el desgaste letal del alma, que significa crecer, absorbiendo el desprecio de las clases altas viendo cómo tu propia gente, los trabajadores, las empleadas domésticas y los campesinos, son tratados como ciudadanos de segunda, invisibles hasta que se les necesita para limpiar la basura de los ricos. Esa era la realidad psicológica, invisible, palpitante y dolorosa, que habitaba en la mente de María Elena. Ella no solo sufrió el clasismo, lo estudió con la frialdad clínica de una forense. Vio cómo las mujeres indígenas que migraban a la ciudad, las verdaderas Marías, eran humilladas en las calles, explotadas en las casas de la élite y engañadas por los policías y los políticos. Vio la estupidez y la arrogancia de los ricos que se creían superiores solo por tener piel clara y hablar con acentos refinados. Y en medio de esa pobreza, María Elena entendió la regla de oro cruel y darwiniana del mundo en esta vida: o eres el que se ríe o eres el bufón del que todos se ríen. Guarda este detalle. Graba en tu memoria esta humillación primigenia, este dolor sordo de la niña, pobre y huérfana, tragándose el desprecio de la ciudad. Guarda este sentimiento de impotencia y este resentimiento social con fuego en tu memoria, porque es exactamente esta herida abierta lo que explicará por qué décadas más tarde, cuando los sociólogos, los críticos de cine y los intelectuales de izquierda la acusaron de ser una traidora racista, ella jamás se disculpó. Explica por qué se aferró a su personaje con uñas y dientes. Para María Elena, abandonar a la India María frente a las críticas de la élite habría sido cederle la victoria de nuevo a los mismos ricos que la humillaron en su infancia. Ella había convertido su dolor en un imperio de celuloide, y nadie ni con todos los títulos universitarios del mundo iba a decirle cómo debía retratar la miseria que ella misma había vivido en carne propia. Mientras la joven María Elena lidiaba con la aridez de su entorno, el instinto de supervivencia comenzó a trazar su ruta de escape. Sabía que la pobreza era una jaula de la que debía salir a cualquier precio. Su cuerpo, su talento para el baile y su aguda capacidad de observación la empujaron hacia las luces parpadeantes de las carpas y los teatros de revista. No viajó al mundo del espectáculo buscando simplemente aplausos. Viajó buscando dominación. Llevaba consigo el hambre de los marginados y la astucia de los depredadores. María Elena Velasco estaba a punto de cruzar el umbral del entretenimiento mexicano. Pero a diferencia de las actrices ingenuas que se dejaban devorar por los productores, ella venía dispuesta a utilizar su propio cuerpo y su comedia como una corto arma. La bestia de la ambición estaba suelta, y la cacería hacia la cima del poder a través del disfraz más humilde e inesperado del mundo apenas comenzaba. El olor rancio a tabaco barato, sudor frío y perfume económico impregnaba las pesadas cortinas de terciopelo ajado en los teatros de revista y los cabarets de mala muerte en la Ciudad de México durante la incipiente y brutal década de los 60. Ese era el verdadero y asfixiante inframundo del espectáculo. Un ecosistema salvaje, oscuro y depredador donde las luces de neón parpadeantes apenas lograban ocultar la miseria humana que se arrastraba entre bambalinas. María Elena Velasco no cruzó las puertas de la fama caminando sobre una alfombra roja impecable ni sostenida por el brazo de un mecenas protector. Ella entró por la puerta trasera, la más oscura y denigrante, abriéndose paso a codazos en un mundo diseñado exclusivamente por y para hombres, donde las mujeres jóvenes y hermosas no eran consideradas artistas, sino simple carne de cañón. Adornos hipersexualizados, que debían sonreír, bailar y someterse a los caprichos de la élite en el poder. Para sobrevivir en esta maquinaria trituradora de almas, María Elena tuvo que firmar sus primeros e invisibles pactos con el diablo.
Comenzó desde lo más bajo como bailarina de coro, como una corista anónima y desechable en lugares como el legendario Teatro Blanquita. En este ecosistema cerrado y mafioso, los primeros grandes manipuladores de su vida no llevaban armas de fuego, llevaban trajes de casimir cortados a la medida, anillos de oro grueso en los dedos y gruesos puros humeantes entre los labios. Eran los dueños de los teatros, los productores despiadados, los caciques de la televisión en blanco y negro, y los directores de un cine mexicano que comenzaba a decaer hacia la vulgaridad. Estos hombres, sentados en sus tronos de poder corporativo, dictaban el destino de miles con un simple chasquido de dedos. Ellos decidían quién brillaba y quién era condenado al olvido en los oscuros callejones de la ciudad. Ellos decidían a quién se le permitía hablar frente a las cámaras y a quién se le obligaba a mostrar el cuerpo para ganar unos cuantos pesos. Ellos decidían qué tipo de humor era aceptable. Y en ese entonces, el humor que consumía la élite consistía en burlarse abierta, sádica y cruelmente de los más pobres. Fue bajo la sombra asfixiante de estos jerarcas del entretenimiento donde la ingenuidad de María Elena fue explotada por primera vez. Entendió rápidamente, con la frialdad de quien ha pasado hambre, que su rostro mestizo, sus facciones fuertes y su origen de provincia jamás le permitirían acceder a los papeles protagónicos de las damas elegantes. Las cámaras de la mafia televisiva de aquella época estaban reservadas para actrices de piel blanca, apellidos europeos y acentos refinados. Si quería dejar de ser una corista anónima de la que los productores pudieran abusar laboralmente, tenía que crear un escudo. Tenía que darles a esos hombres exactamente lo que su clasismo les demandaba, un bufón del cual pudieran reírse sin sentir culpa. Y así, desde las sombras de la necesidad más profunda, nació la semilla de la India María. Se puso las faldas amplias, las trenzas postizas, los guaraches de cuero barato, y adoptó un acento exagerado. Al principio, este personaje no era la obra maestra de la sátira política en la que se convertiría después. Era un acto de pura, cruda y desesperada sumisión. Era el sacrificio de su propia dignidad frente a los dueños de la televisión para que le permitieran conservar un empleo. Pero detente a observar la tragedia psicológica de este momento exacto. ¿Tenía acaso la más mínima idea de que al ponerse esos guaraches y esas trenzas estaba construyendo con sus propias manos los pesados barrotes de su propia prisión? Comprendía la joven y ambiciosa María Elena que el aplauso ensordecedor del público y la sonrisa avariciosa de los productores eran, en realidad, el sonido de los cerrojos de una celda, cerrándose a sus espaldas para toda la eternidad. Sabía en su infinita y desesperada juventud que al vender la imagen de la indígena torpe a los magnates de la industria, estaba firmando su propia sentencia de encasillamiento artístico. Tenía idea de que estaba entrando por voluntad propia, empujada por el hambre, y con una sonrisa pintada en el rostro a una asfixiante y monstruosa jaula de vela aniendo, oro de la que nunca, jamás, por más millones de dólares que ganara en el futuro, podría salir viva. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa humillación silenciosa, ese sabor metálico en la garganta, al tener que disfrazarte de alguien que no eres para encajar en un sistema que secretamente te desprecia. A lo mejor tú también has estado en una entrevista de trabajo o en la oficina de una corporación gigante y te has dado cuenta de que para sobrevivir tienes que reírte de las bromas de mal gusto de tu jefe abusivo. Tienes que aceptar un rol denigrante, tragar tu orgullo y actuar como si no fueras lo suficientemente inteligente o peligroso, solo para no representar una amenaza para los egos de cristal de los hombres que tienen el poder de despedirte. Imagina la profunda y destructiva violencia psicológica de tener que fingir torpeza, de tener que minimizar tu propio intelecto y ponerte una máscara de sumisión, simplemente para que los poderosos te den la oportunidad de llevar el pan a tu mesa. Esa es la supervivencia más cruda, castrante y dolorosa que puede experimentar un ser humano. María Elena Velasco tragó veneno y sonrió. Permitió que los productores de programas de variedades y de las primeras cintas cómicas la utilizaran como el chiste fácil, como la figura decorativa para el escarnio nacional. Firmó los contratos abusivos, aceptó los sueldos miserables de sus inicios y dejó que la maquinaria la devorara porque sabía que era el único pasaje de salida del infierno de la pobreza. Los hombres de traje gris creyeron haber domesticado a una corista más. Creyeron haber fabricado a un payaso inofensivo que les llenaría los bolsillos de dinero mientras consolidaba el clasismo del país.
Pero la élite en su inmensa y enfermiza arrogancia cometió el peor error estratégico de su historia: subestimaron el rencor social acumulado en la mente de una mujer brillante. No sabían que le acababan de entregar el micrófono nacional a la mente más aguda y vengativa de su generación. La metamorfosis había comenzado y la esclava estaba a punto de convertirse en la dueña absoluta del circo. En la cúspide de la década de los 70 y principios de los 80, la metamorfosis de aquella joven marginada se había completado con una brutalidad financiera y un éxito avasallador que dejó a la industria cinematográfica nacional completamente paralizada, humillada y sometida a sus pies. El inframundo asfixiante de los cabarets de mala muerte y los sueldos miserables había quedado sepultado bajo una montaña incalculable de billetes, contratos de exclusividad y el rugido ensordecedor de millones de espectadores que abarrotaban las salas de cine desde Tijuana hasta la Patagonia. María Elena Velasco ya no era la corista asustada que mendigaba una oportunidad. Se había transmutado en un titán corporativo, en la dueña y señora de un imperio de celuloide que generaba fortunas obscenas, rompiendo todos y cada uno de los récords de taquilla que el cine mexicano había registrado en su historia. Para dimensionar el nivel grotesco y aplastante de su poder en aquel entonces, debes visualizar el contraste más perturbador y fascinante del espectáculo latinoamericano. Mientras en la pantalla grande aparecía envuelta en ropas de manta barata con guaraches sucios, trenzas desaliñadas y un rostro manchado de polvo, simulando ser la mujer más pobre, vulnerable e ignorante de la nación, en la vida real María Elena caminaba por los pasillos del poder como una verdadera emperatriz. El dinero fluía a raudales, llenando cuentas bancarias con millones de dólares que la convirtieron en una de las mujeres más ricas e influyentes del país. El dinero compraba residencias exclusivas, mansiones blindadas en los barrios más prohibitivos de la capital, donde el lujo asiático y la seguridad privada contrastaban oscuramente con la miseria que ella misma retrataba en sus películas. El dinero le otorgó el privilegio más raro, peligroso y codiciado para una mujer en una industria dominada por machos ególatras: la independencia absoluta. Fundó su propia productora. Se sentó en la silla de directora. Escribió sus propios guiones. Ella dictaba los presupuestos. Ella contrataba a los actores, que antes la miraban con desdén. Y ella decidía qué se filmaba y qué se desechaba. Cuando María Elena entraba a los estudios Churubusco, los ejecutivos que alguna vez intentaron explotarla ahora bajaban la mirada y rogaban por una rebanada de su inmenso y multimillonario pastel. El público popular la veneraba con una devoción casi religiosa. La llamaban su ídola. La veían como a un miembro de su propia familia. Creían con una ingenuidad desgarradora que ella era exactamente igual a ellos. Pero en las altas esferas del pensamiento, en los círculos donde se dictaba lo que era arte y lo que era basura, se estaba gestando una tormenta de odio, desprecio y condena que la marcaría hasta el último día de su existencia. Atención, porque aquí llega la primera revelación. El primer secreto oscuro, la verdad asfixiante y cruel que se escondía detrás del brillo cegador de sus millones de dólares y el aplauso de las masas, es la brutal condena de la élite intelectual, académica y periodística que la sentó en el banquillo de los acusados por presuntamente haber construido su inmensa fortuna lucrando, denigrando y explotando la humillación sistemática de su propio pueblo. Desgarremos la historia oficial y entremos a los tribunales del análisis sociológico de la época. Mientras el pueblo raso reía a carcajadas con películas como Tonta, tonta, pero no tanto, o El miedo no anda en burro, los críticos de cine, los sociólogos de izquierda y la clase alta blanca de México afilaban las guillotinas de la moralidad. Para esta élite pensante, el personaje de la India María no era un ícono de la comedia. Era una aberración cultural, un insulto imperdonable a la identidad nacional. La acusaron de ser una traidora despiadada, que había mercantilizado la miseria indígena para llenar sus arcas personales. La acusaron de perpetuar el racismo más rancio y venenoso, consolidando en el imaginario colectivo la idea de que los pueblos originarios eran sucios, ignorantes, glotones, torpes y desesperadamente serviles. La acusaron de alimentar el clasismo de la burguesía mexicana, dándole a los ricos la excusa perfecta para seguir tratando a sus empleadas domésticas y a los campesinos como ciudadanos de segunda clase, como simples bufones sin intelecto ni dignidad. Los documentos, los artículos de opinión en los diarios más prestigiosos
y los ensayos universitarios de la época son testigos de esta masacre intelectual. Escribían que María Elena Velasco era la responsable directa de legitimar la discriminación en México. Argumentaban que al presentar a una indígena que no podía pronunciar bien el español y que resolvía sus problemas mediante golpes o casualidades ridículas, ella estaba anestesiando la verdadera tragedia de la desigualdad. La élite la miraba con un asco profundo, tildando su cine de ficheras disfrazadas de basura comercial que envenenaba la mente de las clases trabajadoras. Para ellos ella no era una artista. Era una mercenaria del folclore, que había vendido el alma y el honor de los indígenas por un cheque con múltiples ceros. Piensa en eso un momento. Detente a analizar la inmensa paradoja psicológica y el peso asfixiante de esta condena. Imagina construir un imperio con tus propias manos. Levantarte desde la pobreza extrema hasta la cima del mundo. Generar empleos. Dirigir películas enteras y hacer reír a millones de personas que sufren vidas miserables solo para abrir el Lorios periódico y leer que los grandes pensadores del país te consideran el cáncer de la sociedad. Imagina el nivel de disociación y soledad que se siente al estar rodeada de lujo, adorada por las multitudes en la calle, pero sabiendo perfectamente que la casta intelectual, aquellos que escriben la historia oficial, te desprecian con cada cantamero, fibra de su ser, considerándote una criminal cultural. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa frustración venenosa, esa rabia impotente de ser juzgado y destrozado por personas que se creen moral o intelectualmente superiores a ti, pero que en realidad no tienen la menor idea de lo que has tenido que sufrir para llegar a donde estás. A lo mejor tú también has sido víctima de la hipocresía de aquellos que te critican desde sus oficinas con aire acondicionado, dictando cómo deberías hacer tu trabajo, cómo deberías hablar o cómo deberías comportarte, mientras ellos jamás han tenido que ensuciarse las manos ni pasar hambre en el mundo real. Imagina la profunda violencia que se siente cuando la élite te señala con el dedo acusador, disfrazando su propio clasismo de preocupación social, porque esa es la hipocresía más oscura de esta revelación. Los intelectuales de traje y corbata que la destrozaban en sus columnas periodísticas por denigrar al indígena eran exactamente los mismos hombres blancos y privilegiados que jamás habían pisado una comunidad rural, que le pagaban sueldos de miseria a sus propias empleadas domésticas y que preferían mantener la pobreza oculta bajo la alfombra. Odiaban a la India María no porque fuera una caricatura racista, sino porque les ponía un espejo gigantesco, incómodo y grotesco frente a sus rostros, mostrándoles la ignorancia y el abandono que ellos mismos habían creado y perpetuado. Y María Elena, desde la cima de su imperio multimillonario, absorbió todo ese odio en silencio, guardando su jugada maestra. Porque los críticos en su infinita soberbia estaban demasiado ocupados juzgando sus guaraches como para darse cuenta de que esa supuesta indígena torpe estaba a punto de infiltrar la bomba política más letal de la historia del cine nacional. El poder absoluto, los millones de dólares y el dominio aplastante de las taquillas nunca bajo ninguna circunstancia se entregan de forma gratuita. El sistema capitalista y la industria del entretenimiento siempre te cobran un diezmo ineludible de sangre, dignidad y cordura. Cuando María Elena Velasco se sentó en la cima del Olimpo cinematográfico, erigida como la dueña de su propia productora y poseedora de una fortuna incalculable, los críticos de arte la miraron desde sus pedestales pensando que era la máxima explotadora del folclore mexicano. Pero lo que la élite intelectual, los periodistas snobs y el inmenso público popular ignoraban por completo era la existencia de un pacto invisible, asfixiante y demoníaco que ella había tenido que firmar con su propia vida para mantener su imperio a flote. Analicemos milímetro a milímetro la letra pequeña, oscura y letal de este contrato maldito. Para sostener el mito inquebrantable de la India María y mantener la maquinaria de hacer dinero girando sin parar, María Elena tuvo que someterse a un régimen de anulación personal que habría quebrado la mente del estratega más calculador. El contrato maldito exigía que la mujer brillante, la directora de cine implacable y productora ejecutiva, desapareciera por completo del ojo público, forzándola a vivir eternamente disfrazada de la indígena torpe en cada entrevista y evento social. El contrato maldito la obligaba a ocultar celosamente su sofisticada vida privada, su matrimonio con el actor Vladimir Lipkis y la educación de élite
que le daba a sus hijos porque el público jamás habría perdonado que su ídola de Guaraches viviera como la aristocracia europea. El contrato maldito la condenaba a una esquizofrenia mediática brutal en privado. Era la magnate de hierro que negociaba presupuestos de millones. En público tenía que salir a tropezarse, a hablar mal el español y a recibir bofetadas para hacer reír a las masas. Había vendido su rostro y su identidad a un personaje que devoró lentamente a su creadora. María Elena Velasco dejó de existir para México. Solo existía la India María. Su intelecto superior, su cultura y su visión empresarial fueron sepultados en vida bajo las faldas de manta sucia y las trenzas postizas. A lo mejor tú también has sentido, quizá tú también conoces esa asfixia paralizante, esa trampa psicológica que se cierra lentamente sobre tu cuello cuando tienes que ocultar tu verdadera capacidad para no incomodar a los demás. A lo mejor tú también has estado en un empleo donde eres el más inteligente de la habitación, pero te ves obligado a hacerte el tonto, a bajar la mirada y a minimizar tus propios talentos, porque tu jefe es un narcisista inseguro que te destruiría si viera de lo que realmente eres capaz. Imagina el nudo en la garganta al despertar cada mañana sabiendo que tienes que ponerte una máscara de mediocridad y sumisión para sobrevivir en un entorno que te exige lealtad ciega mientras anula tu derecho a brillar. Piensa en la humillación silenciosa de tener que tragarte tus ideas brillantes simplemente porque el sistema corporativo y social castiga al que destaca y premia al que obedece. Ahora toma ese sentimiento corrosivo de encierro intelectual, multiplícalo por 100 millones de espectadores y ponlo sobre los hombros de una mujer que tuvo que fingir estupidez durante más de 40 años para que el país no la destruyera. Pero la élite académica y los censores del gobierno cometieron el pecado más grande y letal que existe en el retorcido juego del poder, la soberbia extrema. Estaban tan cegados por su propio clasismo, tan convencidos de que María Elena era simplemente una payasa vendida al sistema, que jamás vieron venir la estocada final. Creyeron haber enjaulado a un pájaro inofensivo, sin darse cuenta de que habían metido a un depredador letal directamente en el corazón de la bestia institucional. Atención, porque aquí llega la segunda revelación. El segundo secreto. Oscuro, la verdad absoluta que transforma la historia de María Elena Velasco, de una simple comedia a una obra maestra de la subversión sociopolítica, es el magistral caballo de Troya. La genialidad oculta con la que utilizó la supuesta estupidez de su personaje como una cortina de presienes, humo impenetrable para infiltrar la crítica política más feroz, ácida y letal contra la corrupción del Estado mexicano. Piensa en eso un momento. Detente a analizar la arquitectura interna de sus películas con la frialdad de un estratega militar. En el México de los años 70 y 80, bajo la dictadura hegemónica del Partido Revolucionario Institucional PRI, la libertad de expresión era un mito peligroso. Los periodistas que hablaban de más amanecían en zanjas. Los cineastas que intentaban hacer crítica social veían sus carreras destruidas por la temible Secretaría de Gobernación. ¿Cómo logras denunciar el robo de tierras, la brutalidad policial y la avaricia de los políticos en un país donde la censura tiene licencia para borrarte del mapa? La respuesta de María Elena fue una genialidad maquiavélica. La India María no era la burla del indígena. Era el espejo deformante, asqueroso y brutal, donde se reflejaba la podredumbre del sistema. En sus películas la indígena era pobre e ignorante de la modernidad, pero jamás era la verdadera antagonista. Los verdaderos idiotas, los villanos patéticos y los monstruos repulsivos, siempre sin excepción, eran los representantes de la autoridad blanca y educada. Era el policía municipal gordo y corrupto extorsionando a los vendedores ambulantes por unos pesos. Era el burócrata de traje gris que se robaba los presupuestos destinados al campo mientras dormía. Era la patrona rica y engreída que explotaba a sus sirvientas y trataba a sus perros mejor que a sus empleados. Era el cacique apadrinado por el gobernador que despojaba a los campesinos de sus tierras con la complicidad de un juez comprado. María Elena Velasco hizo que millones pagaran un boleto de cine para ver cómo una indígena humilde, a través de tropiezos y supuestas torpezas, lograba golpear y dejar en ridículo absoluto a las instituciones más intocables del país. La academia de izquierda la acusaba de racista, pero la realidad cruda era que ella era la única cineasta con los ovarios suficientes para meter una cámara en un ministerio público podrido y mostrar el abuso de poder tal y como lo vivía el de la academia. Ciudadano de a pie.
El gobierno y los propios intelectuales se reían de los pastelazos, creyendo estúpidamente que era simple humor de bajo coeficiente intelectual para los plebeyos. No se daban cuenta de que frente a sus narices María Elena estaba educando y concientizando a las masas sobre la brutal corrupción del país. Se había puesto el traje de la bufona del rey para poder escupirle veneno en la cara al monarca sin que le cortaran la cabeza. Pero este peligrosísimo juego de ruleta rusa con el poder no duraría para siempre. La maquinaria de la dictadura empezaba a despertar, y cuando el gobierno finalmente entendiera de qué se reía realmente el pueblo, la cacería de brujas sería asfixiante e implacable. La cima del mundo es el pedestal mitológico con el que todos soñamos, y por el que sacrificamos. Nuestra juventud es en realidad el lugar más helado, inhóspito y solitario que existe en el universo. Cuando María Elena Velasco logró consolidar su imperio, fundar su productora y convertirse en la mujer más poderosa, taquillera y temida del cine mexicano, descubrió una verdad asfixiante que las películas con finales felices jamás te cuentan. El éxito absoluto no te trae paz, te trae depredadores. Y la aniquilación de una reina rara vez comienza con un ejército invasor derribando las puertas del castillo. La verdadera destrucción, la que te pudre el alma y te quita el sueño para siempre, comienza con una fisura microscópica, silenciosa y envenenada en los cimientos de tu propia casa. A finales de la década de los 70, la maquinaria de la India María generaba cantidades de dinero tan obscenas que mareaban a cualquiera. Pero el dinero masivo tiene un olor metálico dulce y corrosivo que inevitablemente atrae a los buitres. Fue en este punto exacto donde la ilusión de seguridad de María Elena se hizo pedazos. Descubrió con un asco que le revolvió las entrañas que su trinchera estaba infestada de parásitos. La traición no vino de los críticos snobs que la odiaban en público. La traición vino de los que se sentaban a su mesa a beber su vino. La traición tuvo el rostro de los primeros productores y distribuidores que con sonrisas de cocodrilo y palmadas en la espalda maquillaban descaradamente las cifras de taquilla para saquear los millones que ella generaba con su sudor. La traición tuvo la forma de contadores y supuestos amigos de la industria que intentaron arrebatarle los derechos intelectuales de su propio personaje, aprovechándose de las lagunas legales para exprimir su creación. La traición se disfrazó de lealtad en un ecosistema machista donde los hombres de traje gris, incapaces de soportar que una mujer de provincia los hubiera humillado financieramente, conspiraban en las sombras para asfixiarla económicamente, cerrarle las puertas de los cines de primer nivel y robarle el control de su propia narrativa. Piensa en eso un momento. Detente a reflexionar sobre la magnitud aplastante, cruel y sanguinaria de esta traición. Imagina ser la persona que más trabaja en toda la industria. Imagina levantarte de madrugada, ponerte ropas sucias, someterte a horas de maquillaje, dirigir a decenas de personas bajo el sol inclemente, hacer reír a millones hasta el agotamiento físico. Y al final del día descubrir que los hombres de traje que te llaman amiga y socia te están robando a manos llenas. Imagina el terror paralizante de darte cuenta de que tu propio equipo opera como un cártel diseñado para extraer tu talento y venderlo al mejor postor. ¿En quién confías cuando la misma industria que te llama genio permite que seas traicionada y exprimida por tu propio círculo íntimo? ¿Cómo puedes conciliar el sueño por las noches, sabiendo que el contrato que acabas de firmar, impulsada por la confianza, podría ser la navaja que te corte la garganta? Al día siguiente, y como si el universo hubiera decidido poner a prueba los límites absolutos de su cordura en el año 1979, la tragedia biológica y el destino le dieron el golpe de gracia. Vladimir Lipkis, el actor y coreógrafo ruso que se había convertido en su esposo, su ancla, y el único ser humano que conocía a la verdadera María Elena detrás del maquillaje de la India, María falleció de forma prematura. La muerte de su compañero de vida la dejó viuda con 3 hijos a su cargo y completamente sola al mando de un imperio rodeado de tiburones hambrientos. La orfandad emocional que sufrió en ese momento es indescriptible. El mundo exigía que la India María siguiera cayéndose, golpeándose y haciendo chistes vulgares para entretenerlos, mientras la verdadera María Elena estaba velando al amor de su vida y peleando en los tribunales para que las sanguijuelas de la industria no le arrebataran el patrimonio de sus hijos. Tuvo que tragarse sus lágrimas reales para poder llorar lágrimas de comedia frente a las cámaras. Hijos. El nivel de disociación psicológica para lograr esto es espeluznante. Se encerró en sí misma.
Desarrolló una paranoia clínica, un terror fóbico a la traición humana que le destrozaba los nervios. Blindó su vida privada con un muro de titanio. Y se volvió una mujer implacable, fría y calculadora en los negocios, porque había aprendido a base de golpes bajos que en el mundo del espectáculo, si parpadeas te comen vivo. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces ese sabor amargo, venenoso y paralizante de la traición por parte de alguien a quien le diste tu confianza ciega. A lo mejor tú también has experimentado la humillación de descubrir que un compañero de trabajo al que ayudaste a crecer te robó una idea brillante para llevarse el crédito ante los jefes. A lo mejor has sentido el dolor desgarrador de prestarle dinero a un familiar o a un amigo cercano en su peor momento solo para que te den la espalda, te mientan en la cara y te conviertan en el villano cuando pides lo que es tuyo. Imagina el desgaste letal del alma que significa tener que seguir sonriendo y trabajando en un lugar donde sabes que estás rodeado de hipócritas que solo esperan verte caer para pisotearte. Piensa en esa profunda soledad que te invade cuando alcanzas una meta por la que luchaste toda tu vida. Miras a tu alrededor para celebrar y te das cuenta de que no hay nadie en quien puedas confiar plenamente, porque todos quieren un pedazo de tu éxito. Esa era la asfixiante realidad cotidiana a la que María Elena tuvo que sobrevivir en la cúspide de su carrera. La traición y la viudez la endurecieron hasta convertirla en un acorazado impenetrable. Aislada en la cima sin poder confiar en productores, distribuidores o supuestos amigos, María Elena Velasco tomó las riendas absolutas y dictatoriales de su carrera. Pero mientras ella peleaba contra los buitres financieros de su círculo interno para proteger sus millones, su caballo de Troya cinematográfico, su crítica feroz y despiadada contra la corrupción del sistema, había comenzado a hacer demasiado ruido. Las carcajadas del pueblo ya no solo resonaban en los cines, estaban resonando en los pasillos de la Secretaría de Gobernación. Los verdaderos dueños del país, los políticos intocables del partido hegemónico, habían despertado de su letargo. Se habían dado cuenta de que esa indígena estúpida los estaba ridiculizando frente a millones de votantes. Y el Estado mexicano, a diferencia de los rateros de cuello blanco de la industria del cine, no te roba el dinero. El Estado te roba el oxígeno, la libertad, y si es necesario, la existencia misma. La verdadera cacería humana, el choque frontal contra la dictadura perfecta, estaba a punto de desatarse con una furia incontrolable. El monstruo burocrático de la dictadura perfecta en México finalmente había despertado de su arrogante letargo. Durante años los políticos y burócratas subestimaron la inteligencia de María Elena Velasco. Toleraron sus películas creyendo que eran simples válvulas de escape para la chusma, chistes diseñados para mantener anestesiados a los pobres. Pero a medida que los diálogos de la India María se volvían más afilados y subversivos denunciando el robo de tierras, la brutalidad policial y la corrupción cínica, las risas condescendientes en los despachos gubernamentales se transformaron en un silencio gélido. María Elena había tocado a los intocables. Y el Estado mexicano históricamente no envía advertencias amables. El Estado te asfixia, te mutila y te entierra vivo. Atención, porque aquí llega la tercera revelación. El tercer secreto oscuro, la verdad que la historia oficial ha intentado diluir bajo la excusa de los cambios de época, es la furia implacable del partido hegemónico y la operación de censura, sabotaje financiero y fuego amigo que el gobierno y los monopolios televisivos desataron para silenciar a la puto mujer que se atrevió a burlarse del régimen frente a millones de espectadores. Detente un segundo y escucha esto. El castigo para una estrella de su magnitud no podía ser un juicio público con rejas de prisión, porque eso la habría convertido instantáneamente en una mártir. La venganza del poder es siempre silenciosa y corporativa. ¿Qué pasó realmente en los cuartos oscuros de edición de los estudios Churubusco? ¿Quién dio la orden exacta, desde la temible Secretaría de Gobernación, para mutilar su obra? Nadie lo admite oficialmente, pero las sombras hablan. Los rollos de celuloide de cintas como El Coyote Plumado comenzaron a sufrir cortes misteriosos antes de llegar a los cines. Las escenas donde las autoridades quedaban en ridículo desaparecían por arte de magia tijeretera. Su programa de televisión, ¡Ay María, qué puntería!, sufrió un escrutinio asfixiante y bloqueos institucionales hasta que fue sacado del aire. Televisa, el monopolio supremo de la información, le dio la espalda de forma glacial. Marginaron a su estrella más rentable porque de repente era políticamente radioactiva,
La encerraron en una prisión sin barrotes, cortándole el oxígeno de la distribución y bloqueando sus canales de financiamiento en un intento desesperado por borrar su influencia. Pero la puñalada más profunda y caníbal de todas no vino de los políticos ni de los censores del gobierno. Vino del mismo monstruo al que ella le había entregado su juventud y su vida entera, el público y los medios de comunicación. Con la llegada del nuevo milenio y el auge de las redes sociales, el viento cultural cambió drásticamente. La sociedad adoptó el discurso de la corrección política, y la misma prensa carroñera que décadas atrás había hecho fortunas imprimiendo su rostro, ahora se volteaba con los colmillos expuestos para devorarla viva. De la noche a la mañana, María Elena dejó de ser la heroína encubierta de la clase trabajadora para ser crucificada en las plazas virtuales como un dinosaurio racista, una vergüenza nacional que perpetuaba estereotipos denigrantes. La destrozaron sin piedad ni memoria. Los mismos medios que alguna vez la llamaron el genio absoluto de la comedia, ahora exigían que sus películas fueran prohibidas. El público más joven la repudiaba públicamente con asco. La despojaron de su genialidad subversiva y la dejaron completamente sola de rodillas frente al paredón de fusilamiento moral de una sociedad amnésica. Piensa en eso un momento. Imagina el nivel de devastación psicológica, la soledad gélida de estar en la tercera edad mirando cómo el país por el que te enfrentaste a la dictadura política ahora te escupe en la cara y te llama criminal cultural. Imagina el asco profundo cuando los ejecutivos de televisión que se hicieron obscenamente multimillonarios gracias a ti ahora te niegan la entrada a sus foros para proteger su imagen corporativa. Descubrió que la lealtad del público es un espejismo sádico que se vende al mejor postor de la moralidad de moda. Y como si la cancelación mediática no fuera un infierno suficiente, la biología decidió cobrar su macabra factura. El estrés crónico, la paranoia de la censura, la viudez no superada y el desgaste monstruoso de cargar un imperio sola frente al Estado mutaron en un veneno silencioso. Un agresivo cáncer de estómago comenzó a devorar sus entrañas sin piedad. La tumba se estaba cavando desde adentro. El silencio de las grandes cadenas productoras que le cerraron las puertas por ser anticuada resonaba en su cabeza como un taladro. El silencio de los antiguos fanáticos y periodistas que ahora se avergonzaban de haber reído con ella le quemaba el orgullo y la dignidad. El silencio de sus colegas actores aterrorizados de apoyarla por el puro pánico a ser cancelados la aisló en un confinamiento absoluto. El silencio de su propio cuerpo que se marchitaba bajo el dolor punzante y despiadado del cáncer se convirtió en su única compañía en las largas madrugadas de agonía hospitalaria. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa rabia impotente, esa desesperación que te desgarra el pecho cuando te das cuenta de que has sacrificado tu juventud y tu salud mental por una empresa corporativa o por un grupo de supuestos amigos y en el pumblima, maldito segundo, en que dejas de serles útil, te desechan como a basura. A lo mejor tú también has sentido el frío esterilizado de un hospital, esperando unos resultados médicos que cambiarán tu vida hacia la oscuridad, mientras descubres con terror que los que te decían, estoy contigo, desaparecieron como fantasmas al primer síntoma de tragedia. Imagina la violencia psicológica extrema de enfrentarte a una enfermedad mortal que te carcome las entrañas mientras observas cómo el trabajo de toda tu vida es pisoteado por personas que ni siquiera se tomaron un segundo para entender tus verdaderas intenciones. María Elena Velasco cayó en caída libre hacia el abismo más negro de la existencia humana. Su imperio de celuloide se desmoronaba ante la nueva y rígida moralidad del siglo XXI. Su gigantesca fortuna en dólares no podía sobornar a los implacables tumores malignos, y la industria la había borrado de la lista de leyendas doradas, para inscribirla en la lista de los apestados culturales. La mujer que logró hacer reír a carcajadas a la nación más surrealista del mundo ahora agonizaba en un mutismo aterrador. Pero el telón aún no caía. La pieza final de este macabro rompecabezas estaba a punto de encajar. El 1 de mayo de 2015. Cuando el corazón de María Elena Velasco dio su último y agónico latido en la soledad de una habitación de hospital. El silencio que invadió el espacio no fue de paz, sino de una derrota absoluta, fría, calculada. El agresivo cáncer de estómago había logrado lo que ni la pobreza extrema, ni los productores machistas de los años 60 ni los censores de la dictadura perfecta pudieron hacer: apagar su voz para siempre.
Pero mientras su cuerpo físico exhalaba el último aliento en las altas esferas de la cultura, la política y la academia mexicana, ya se estaba ejecutando el golpe de gracia. Su muerte física fue apenas el prólogo. La verdadera aniquilación estaba ocurriendo en la memoria colectiva del país. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El cuarto secreto, el más despiadado, oscuro y chabacano de toda su existencia, es el asesinato sistemático, institucional y perfecto de su verdadero legado histórico. La élite en el poder no se conformó con asfixiarla financieramente o censurarla en vida. Ejecutaron una operación maestra de reprogramación social para extirpar su genialidad subversiva de los libros de historia, sepultándola bajo la etiqueta inamovible, imperdonable y tóxica de racista y clasista. Desgarremos esta atrocidad hasta llegar al hueso. ¿Por qué se ocultó con tanto recelo el verdadero mensaje político de sus películas? ¿Por qué, de repente, con la llegada del nuevo milenio, los medios de comunicación y las universidades decidieron unánimemente olvidar que la India María era la única figura que ridiculizaba al gobierno para concentrarse exclusivamente en criticar sus guaraches y su forma de hablar? La respuesta es un abismo de hipocresía corporativa y conveniencia política. Analiza con frialdad quién es el gran absoluto y único beneficiario de este silencio y de esta reescritura de la historia. El gran ganador es el mismísimo sistema elitista que ella denunció durante 40 años. Al colgarle a María Elena Velasco el cartel de enemiga de los pueblos indígenas y creadora del clasismo en televisión, la oligarquía política, los intelectuales de cubículo y los monopolios mediáticos lograron la transferencia de culpa más espectacular y sádica del siglo. Los políticos que se robaban el presupuesto de las comunidades rurales se lavaron las manos señalándola a ella como la verdadera ofensa a los indígenas. Los críticos y académicos de izquierda que jamás en su vida habían pisado una sierra marginada, ni habían convivido con la pobreza extrema, limpiaron sus conciencias blancas y privilegiadas destrozando a una mujer que sí nació en la Controsca. Miseria. Las televisoras que explotaban a los trabajadores y perpetuaban estándares de belleza europeos usaron su cancelación como un escudo protector diciendo: nosotros ya no transmitimos a la India María. Nosotros somos moralmente superiores. Necesitaban un chivo expiatorio para no tener que mirarse en el espejo, y María Elena Velasco fue el sacrificio perfecto en el altar de la corrección política. La convirtieron en el monstruo oficial para que los verdaderos monstruos de traje y corbata pudieran seguir operando en la impunidad. Piensa en eso un momento. Imagina la magnitud de la impotencia, el terror paralizante que debió sentir María Elena en sus últimos años de lucidez al darse cuenta de que el sistema la había vencido de la forma más perversa imaginable. Ella que había amasado una de las fortunas más grandes del entretenimiento, ella que había sido dueña de su productora, de sus guiones y de su destino, descubrió en el ocaso de su vida la diferencia abismal entre tener dinero y tener verdadero poder. Comprendió con terror que el dinero podía comprar mansiones blindadas, pero no podía comprar el respeto de la historia oficial. Comprendió con terror que el dinero podía pagar los mejores tratamientos oncológicos del mundo, pero no podía extirpar el odio y el desprecio que la academia había sembrado en las nuevas generaciones. Comprendió con terror que, frente a la verdadera élite, esa maquinaria invisible que controla las editoriales, las universidades, los medios de comunicación y la narrativa de lo que es bueno o malo, ella seguía siendo exactamente la misma niña, pobre, indefensa y marginada de Puebla. No importaron sus millones de dólares. No importó que hubiera desafiado a la censura presidencial. La élite le demostró con una crueldad de hielo que ellos tienen el monopolio absoluto sobre la verdad. Ellos deciden quién es recordado como un genio y quién es borrado como un paria. María Elena murió sabiendo que sus bisnietos probablemente leerían en las redes sociales o en las escuelas que su bisabuela fue una villana cultural. Una vergüenza para México, y ella postrada en una cama de hospital y sin voz estaba, completamente incapacitada para defenderse. Le habían robado su narrativa. Le habían robado el alma de su obra. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa impotencia asfixiante, esa desesperación que te quema la sangre cuando alguien con más poder, influencia o carisma que tú tuerce tus palabras y destruye tu reputación frente a los demás. A lo mejor tú también has estado en una situación donde tus verdaderas intenciones,
tus sacrificios o tus actos de amor fueron manipulados por una persona tóxica, por una expareja vengativa o por un jefe manipulador hasta convertirte en el villano absoluto de una historia que tú no escribiste. Imagina el nudo en la garganta, la violencia psicológica de gritar la verdad a todo pulmón y darte cuenta de que nadie te escucha porque el tribunal de la opinión pública ya emitió su sentencia basándose en mentiras. Imagina el desgaste letal del alma, que significa saber que no importa cuántas pruebas presentes, el grupo ya ha decidido odiarte, porque es más fácil y cómodo culparte a ti que enfrentar sus propios errores. Esa es la anatomía del dolor final de María Elena Velasco. Un dolor que trasciende el cáncer físico para alojarse en la tragedia de la injusticia histórica. La mujer que se vistió de ignorante para revelar las verdades más crudas de un país entero terminó siendo devorada por la misma ignorancia que intentó combatir. El sistema la trituró, la digirió y la escupió convertida en una caricatura, asegurándose de que nadie nunca más se atreviera a utilizar la comedia popular como un caballo de Troya contra las élites. Al final el gobierno y los intelectuales ganaron la guerra, condenándola a la prisión más oscura, fría y perpetua que existe en el universo humano, el ser eternamente malinterpretada. Cuando las frías y asépticas luces de la habitación del hospital finalmente se apagaron y el implacable monitor cardíaco dibujó esa línea recta gélida y definitiva, lo que quedó flotando en el aire no fue el eco de las risas de millones de mexicanos. No fue la gloria incombustible de sus récords de taquilla ni el consuelo térmico de sus inmensas cuentas bancarias. Lo que verdaderamente se instaló en ese silencio asfixiante fue la revelación de la mentira más grande, cruel y conveniente que el sistema capitalista y la industria del entretenimiento han inventado para no volvernos locos. Detengámonos un instante en el borde de este abismo existencial. Apaguemos el ruido ensordecedor de los juicios morales de las universidades, olvidemos por un momento las cifras de recaudación y miremos directamente al corazón crudo, sangrante y devastado que late en el centro de esta tragedia. ¿Qué nos enseña la agonía solitaria y la cancelación póstuma de María Elena Velasco sobre la suprema ilusión de nuestra existencia? Nos han programado desde el primer respiro, desde que somos niños descalzos viendo la televisión para adorar el becerro de oro. Creemos con una fe ciega y desesperada que el poder es un escudo impenetrable. Creemos que el dinero es una fortaleza inexpugnable y que la fama masiva nos eleva a la categoría de semidioses, haciéndonos inmunes a los golpes aleatorios, sádicos y clasistas del destino. Pero, ¿puede el dinero en su forma más obscena, abundante y desproporcionada comprar un solo segundo de verdadera paz mental? ¿Puede la riqueza extrema negociar un alto al fuego con la historia oficial o con el odio de la élite? La respuesta, gritada en silencio desde el lecho de muerte de esa mujer, es un aterrador definitivo y desgarrador no. Este es el momento de entonar un requiem oscuro, una elegía tétrica pero profundamente cargada de empatía por un imperio construido sobre la extrema fragilidad humana. El dinero pudo comprar las escrituras de las mansiones más blindadas de las lomas de Chapultepec, pero jamás pudo comprarle un asiento de respeto en la mesa de los intelectuales que dictaban lo que era arte. El dinero pudo pagar los honorarios de los mejores médicos y oncólogos del planeta, pero jamás pudo extirpar el tumor del desprecio clasista que la academia sentía por ella. El dinero pudo financiar producciones cinematográficas independientes para burlar la censura del Estado, pero jamás pudo sobornar a los libros de historia para que contaran su verdad. El dinero pudo alejarla para siempre del hambre del polvo y de la humillación de su infancia en Puebla, pero jamás ni por un maldito segundo pudo sacarle del pecho el dolor crónico de ser vista siempre como una intrusa disfrazada de indígena. El dinero la convirtió en la dueña absoluta de los cines populares, pero la condenó a la bancarrota moral frente a las nuevas generaciones que la escupieron sin entender su sacrificio. La paz mental, esa tranquilidad absoluta de saber que tu legado es respetado y que tu vida no fue una farsa, no tiene precio, porque simplemente las élites no la venden, te la confiscan. No podemos evitar sentir una compasión que nos estrangula la garganta al contemplar la tragedia íntima de María Elena. Sus millones de dólares no eran un trofeo. Eran los ladrillos dorados con los que construyó su propia prisión. Ella fue una mujer de un intelecto brillante, de una visión sociológica aguda y de una fuerza vital arrolladora que se vio obligada a borrarse a sí misma del mundo. Tuvo que mutilar su propia brillantez, esconder su sofisticación
y vestirse con ropas de manta sucia para poder sobrevivir en una industria machista y en un país elitista. Ella absorbió todo el veneno, todas las burlas y todo el odio de los snobs, convirtiéndose en el pararrayos de una nación dividida. María Elena no fue una villana ni una explotadora despiadada. Fue una guerrillera de la comedia que se infiltró en las líneas enemigas, con el único camuflaje que los ricos le permitieron usar, el de la ignorancia. Es muy fácil, casi adictivo y profundamente cobarde juzgarla desde la comodidad de nuestro siglo XXI detrás de la pantalla de un teléfono. Es muy fácil señalarla con el dedo acusador de la moralidad moderna y tildarla de racista creyendo que su dolor por estar envuelto en billetes de $100 era de plástico, menos real, menos punzante que el nuestro. Pero antes de que lances la última piedra de la incomprensión, te exijo que mires detenidamente el reflejo de tu propia existencia en el espejo roto de esta tragedia multimillonaria. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así: callar cuando querías gritar, tragarte tus verdaderas opiniones, tu orgullo intacto y tu dignidad humana, y ponerte una máscara inquebrantable de normalidad o de sumisión cuando tu mundo entero se estaba cayendo a pedazos. ¿Cuántas veces has tenido que entrar a tu trabajo con el alma completamente destrozada por una crisis económica asfixiante o por un diagnóstico médico en tu familia, y aún así te has obligado a sonreírle y darle la razón a un jefe abusivo, mediocre y arrogante? Simplemente porque las personas que dependen de ti no pueden permitirse el lujo de que pierdas ese miserable sueldo. ¿Cuántas veces has ocultado tu verdadera inteligencia, tus ideas brillantes o tus quejas más justas, adoptando un perfil bajo, haciéndote el invisible o el dócil por el puro y paranoico terror a ser despedido, a ser juzgado por la sociedad o a ser aplastado por un sistema corporativo que castiga al que destaca? La escala material es diferente, por supuesto. Tú no tienes a decenas de periodistas acampando fuera de tu ventana, ni millones de dólares escondidos en fideicomisos. Pero la anatomía de la impotencia, la estructura psicológica de la rendición absoluta, y el dolor crudo desgarrador de tener que anularte a ti mismo para proteger tu poca dignidad y llevar comida a tu mesa, es exactamente, milimétricamente la misma. El tormento de sentir que no tienes el control de tu destino, que tienes que interpretar un papel denigrante para sobrevivir, tiene el mismo sabor metálico a sangre y ceniza en la boca, ya sea que lo llores en una mansión blindada o en un pormento, pequeño y húmedo departamento de los suburbios. Al final, despojados de los títulos y las fortunas, la superestrella multimillonaria y el trabajador de a pie compartimos la misma condena. Todos firmamos nuestros propios contratos de silencio con la vida, entregando pedazos vitales de mulamos, nuestra alma, a cambio de sobrevivir un día más en un mundo que jamás nos ha pertenecido. Hoy, las cenizas de María Elena Velasco descansan en la fría quietud de un país que de manera cobarde, hipócrita y amnésica aún no sabe cómo sostenerle la mirada a su propio reflejo. La mujer que construyó el imperio cinematográfico más grande y rentable en la historia de la comedia mexicana, la mente maestra que utilizó el humor popular como un caballo de Troya letal para infiltrar verdades dolorosas en el corazón de un régimen autoritario, terminó siendo devorada por la misma maquinaria trituradora que juró destruir. El sistema mediático, la academia de izquierda y el gobierno le otorgaron el peor de los finales. Le robaron su narrativa y la enterraron bajo la lápida asfixiante de la corrección política. Pero cuando el telón de esta tragedia se cierra, cuando el eco de las carcajadas se apaga y las luces de los foros de televisión se enfrían, la factura que le presentó el universo es de una crueldad verdaderamente insoportable. Porque en las altas herméticas y podridas esferas del entretenimiento y el poder, nadie, absolutamente nadie, escapa hacia la luz sin pagar su respectivo y sangriento peaje. El precio de su imperio multimillonario fue tener que mutilar su propia brillantez, forzando a una mujer de intelecto superior a esconderse de por vida bajo las faldas sucias y las trenzas de una indígena, solo para que los frágiles egos de los hombres de traje gris no se sintieran amenazados. El precio de su genialidad subversiva fue descubrir en la etapa más vulnerable de su vida que la lealtad del público es un espejismo sádico y desechable, viendo cómo la misma sociedad que la encumbró a la categoría de diosa terminaba escupiéndola como a un paria criminal en el paredón de las redes sociales. El precio de su valentía al desafiar a la dictadura perfecta fue soportar una paranoia crónica enfrentando el sabotaje silencioso,
la censura gubernamental y el cerco asfixiante de los monopolios televisivos que le cortaron el oxígeno y le contar puntos televisivos, dieron la espalda cuando se volvió políticamente incómoda. El precio de su inmensa fortuna en dólares fue la soledad más gélida y aterradora, comprobando con asco que los millones acumulados en sus cuentas bancarias no servían absolutamente de nada para sobornar al implacable cáncer de estómago que la devoraba viva desde sus propias entrañas. El precio de hacer reír a los más marginados y olvidados del país fue ser sentenciada a muerte por una élite intelectual hipócrita, que prefería lavarse las manos y culpar a una comediante por el racismo sistémico antes que aceptar su propia responsabilidad en la miseria de los pueblos originarios. El precio de su inmortalidad en la pantalla grande fue el sacrificio absoluto de su paz mental, muriendo en el encierro de una habitación de hospital con la certeza devastadora de que la historia oficial manipulada por los poderosos, la consagrada por los poderosos, recordaría para siempre no como una heroína de la libertad de expresión, sino como la villana oficial de la cultura mexicana. Esa es la factura letal del éxito. María Elena Velasco jugó el juego de los dioses terrenales, amasó un poder mediático que aterrorizó a la clase política y creyó durante décadas que estaba ganando la partida. Pero la verdad más gélida, tétrica y despiadada de esta historia, la lección final que nos escupe en la cara el sistema, es que la élite nunca bajo ninguna circunstancia pierde la guerra. El bufón puede hacer reír al pueblo, puede burlarse del monarca y dejar en ridículo a los guardias del palacio por un tiempo. Pero cuando el teatro cierra sus pesadas puertas, es el rey, con su pluma manchada de sangre y clasismo, quien escribe y publica los libros de historia. En el retorcido, cínico y perpetuo ciclo de las altas esferas del poder, los ricos siempre encontrarán la forma perfecta de lavarse las manos, limpiar sus conciencias y culpar a los más débiles, a los más vulnerables o a los más valientes de por resi sus propios y repulsivos pecados. Al final el sistema no se destruye con carcajadas. El sistema te absorbe, te mastica y te escupe convertido en exactamente aquello que juraste combatir. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. La próxima semana vamos a hablar de El Orfanato de Plástico, la red secreta de abusos, extorsión y manipulación psicológica detrás de la creación de las bandas pop juveniles más famosas de los años 90. Nos vemos ahí.